todo, no me falta nada, pero extraño amigos de infancia, mis seres queridos, mi ñorado pueblo. Ay, mi Santiago del Estero, cuánto te quiero. Ay, Santiago del Estero, cuánto te quiero. Chacareras, pago y manta que no olvidaré. Y no, sí, no. Me preguntan de dónde vengo, yo les contaré. Salavina, manta, muni para cantarle. Chaila can, amigos, Salavina, manta. Vamos pa' la Salamanca, vamos a cantar. Mana, Manchaco y compadre, viéndolo al sopar. Yo canto esta chacarera bien santiagueña. Sachauco, Manta, Muni, Santiago, Manta. Y que venga la segunda. Viene hermosito, parece cansado, arrastrando su ponchito medio machado. Nunca falta un comedido, ya le ha preguntado a dónde ha tomado compadre que se ha machado. Y me acuerdo no cacan ni sachacane y por eso hay tomado. Allá en Pozo del Castaño, ay, me machado. El niño Ramosito chacarera bien santiagueña. Sachauco, Manta, Muni, Santiago, Manta. Toma. Canta de madrugada, canta ya por no llorar. Yo canto de puro gusto, por el gusto de cantar. Si por dicha nace el canto, no es cuestión de confundir la tristeza de la copla que no nace del sentir. Cuando la gente no canta y no nos deja cantar, me dan ganas de emprestarles el corazón de un zorzal. Chacarera, chacarera, chacarera de mi flor, y mi bombo sumameño, recuerdo de Luis Vilón. A la segunda para Mario Arnedo. Canta el sapo, canta el grillo, el coyuyo y el crespín. Canta el aire, canta el río por los pagos de Mailí. Por la sequía el agua canta con alegre burbujear. Así cantan las chinitas pa' dejarse enamorar. Malanden los amores, cante siempre sin penar, que otra prenda y venir sola pa'l martes de carnaval. Chacarera, chacarera, chacarera de mi flor,
y mi bombo sumameño, recuerdo de Luis Dilo. Hola, hola, muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ahí estamos comenzando, ¿no? Habíamos arrancado ahí con el conjunto sentimiento del Pollo Dalmacio Ruiz, ¿eh? Y después los Manceros santiagueños. Para abrir esta tarde fierita, lluviosa, este, desde anoche que le da sin parar, ¿eh? Vamos a seguir con el pollo de Dalmacio Ruiz. Vamos a escuchar una zambita. A ver, una zambita dice La Chuschala. La Chuschala. ¿Saben ustedes lo que es lo que quiere decir la Chuschala? Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Rodolfo Daniel Andino, hola, de la Bulash, Córdoba, los estoy escuchando. Un abrazo para todos por ahí y esa maravillosa audiencia. Rodolfo Daniel Andino, bueno, buenas tardes, Chango. Buenas tardes. Desde la Bulash, Córdoba, qué lindo, qué lindo Córdoba. Hace como hace 2 años que, que no voy a Córdoba. Siempre, ¿no? Cuando volvemos de Santiago, hago mi parada en cualquier lado en Córdoba. La última vez fue en Villa María, pero siempre, cuando volvemos, lo que pasa que cuando vamos por la ruta 34, ¿no? Para mí, tiene otra, a ver cómo le puedo decir, tengo otra sensación, ¿no? Viajando por la ruta 34. Tengo otra forma de sentir, no, y cuando voy por Córdoba es como que voy a Córdoba, ¿no? Como agarro la autopista y es como que voy a Córdoba, ¿no? Pero cuando agarro allá, ¿no? Rafaela, Sunchales y para allá, y nos vamos arrimando a Pinto, mejor dicho a Cere, después a Pinto y así, entro en mi pago, che, como dice el tema, ¿no? Entro a mi pago sin golpear, siento que voy escuchando las FM, ¿no? Pongo la radio y empiezo a escuchar las FM, las distintas FM, que cuando vamos pasando por los distintos pueblos de Santiago, o cuando dice FM Pinto, gran 7, ¿no? Qué cosa linda, ¿no? Escuchar eh, ya los paisajes empiezan a cambiar cuando entramos en Santiago. Ese paisaje agreste, duro, duro. Este, los hormigueros, los nidos de las catas, ¿no? En punta de los palos de lado de la vía, ¿no? Esas cosas hermosas que uno tiene en la retina. Así que bueno, compartiendo con ustedes, ¿eh? Ustedes también nos tienen que escribir, nos tienen que escribir, nos tienen que contar, contar qué están haciendo. Es tan lindo saber, ¿no? ¿Qué están haciendo? Que nos cuenten, que nos digan, estamos haciendo tal cosa, estamos en tal lugar, saber en dónde están, no importa dónde. Lo que no importa es el lugar. De lado la vía, ¿no? Esas cosas que nos digan, estamos haciendo tal cosa. Ahora sí, ahí le he dicho callar al otro. Claro, porque es lindo que nos, que nos digan a dónde están, qué están haciendo. Porque bueno, es importante saber qué están haciendo, che. Así que cuéntenos, cuéntenos qué están haciendo, dónde están.
porque bueno, así como Rodolfo está en Córdoba. ¿Ustedes dónde están? Cuéntenos, que nos gusta que nos cuenten su experiencia, cómo han pasado ayer, día feriado, hermoso, eh, hermoso día, ¿no? Hemos pasado y bueno, cada uno en su forma, cada uno pasa de distintas maneras, ¿no? Porque de eso se trata, pasar de cada uno a su manera y no está mal, y no está mal, por supuesto. Nada más que tenemos que respetarnos cada uno y ahí estamos, ¿eh? Bueno, esto ya lo habíamos leído, ahí vamos a pasar en la pantalla directamente. Hola, amigazo, de La Boulaye, Córdoba, lo estoy escuchando, un abrazo para todos y por ahí a esa maravillosa audiencia. Así que a ver, ¿quién más anda por acá? Así vamos leyendo. Voy a, para ir mirando, ¿no? Para ir mirando lo que nos escriben, porque es lindo, ¿eh? Venga a ser más amigo, acá nunca va a faltar un chivito. Ram 7. Guitarra, bombo y bandoneón disponible. Que lo tiró que no te va a agarrar ganas de ir, que no. La Boulaye está a 200 kilómetros de Villa María al sur. ¿Eh? Ajá. Nosotros somos andadores, chango. ¿Eh? Ahora, en estos tiempos de pandemia y de cosas que nos han pasado con, con mi señora Blanquita, que bueno, está haciendo un tratamiento que por ahora no vamos a poder salir, pero bueno, estamos en esa gestión de poder salir, de poder ojalá que Dios nos permita que ella se componga y bueno, podamos acomodar las cosas y podamos salir. Ricardo Jiménez, buenas tardes, amigo. Chango allá en la banda, che. ¿Cómo estás, querido? Un abrazo grande. ¿Cómo estás? Es muy lindo hablar con ustedes. A mí me encanta, ¿no? A mí me encanta que ustedes escriban y que podamos saber dónde están, que nos comenten, que nos digan que si bailan folclore, si cantan. Chango, yo no sé hacer nada. Me gustaría tocar la guitarra, qué sé yo. Ojo, tengo guitarra y bombo, pero no sé ninguna de las dos cosas. Pero por la duda alguna visita, ¿viste? Estoy prevenido, estoy prevenido. Guitarra y bombo tengo. Bueno, es cuestión, ¿viste? ¿No? De eso se trata. De que bueno, podamos disfrutar de la música, de la música. Por acá habíamos dicho una zambita, la chuschala. ¿Saben lo que es la chuschala? La chuschala o el chuschalo. Me acuerdo, ahora después de escuchar, les voy a contar, porque capaz que ustedes también hacían o veían lo mismo, ¿no? Para todos mis amigos catamarqueños, les dedico esta samba. Adentro me voy, volveré, hecho sombra, dolido otra vez. La tierra por dentro de tanto cantar me quema y mi boca quiere florecer. Yo sé que me verás, hombre solo sentido llorar, por
que Catamarca me crece en la sangre, como crece el vino desde la arena. Ese pelado morenito para vos, hermano. Tejedoras, belenistas de la flor, y las con hilos de luna, la pena con la canción. Se acaba, muchacho. Agüita de olvido bebo de tus manos, ardido en el fuego de mi corazón. Para el centro catamarqueño de Temperley, la segunda. Hombre que por andar llena mi alma con la soledad. Siente a Catamarca sus viejos rastros, la canta, la nombra para no llorar. Para mi amigo Guaraj de Obanta. Para locos por la samba. Mi Belén, no hay adiós, es el tiempo de azul vendimiar. Por donde me vaya me sigue esta samba, en su pañuelito florece un hogar. Es cierto, Catamarca querido. Tejedoras, belenistas de la flor, y las con hilos de luna, la pena con la canción. Y se acaba, muchachos. Agüita de olvido bebo de tus manos, ardido en el fuego de mi corazón. Gracias, Catamarca. Gracias, Catamarca, decía el Pollo Dalmacio Ruiz. Que bueno, siempre lo tenemos en nuestro recuerdo, el Pollo. Pollo ha sido un chango que siempre nos acompañó en el programa Identidad Santiagueña. Tomador también. Arrancamos allá tempranito, cada aniversario del programa, y después terminamos aquí en casa, capaz, asado de por medio y todas esas cosas. ¿Cómo no recordarlo, el Pollo, no? Es algo, la persona que la tenemos que recordar siempre. A ver, vamos a ir mirando. ¿Quién anda por acá? Ricardo Jiménez. Él tiene su grupo, es Remanso Chamamecero. ¿Qué les parece si después escuchamos un chamamecito? Pues chango, no sé si habrán grabado más o pasame algo en vivo, si tenés, Ricardo, para poder difundir al Remanso Chamamecero. Graciela Leiva, buenas tardes, Graciela, ¿cómo estás? Rodolfo Andino dice, algún día me gustaría ir al patio santiagueño a tocar con nuestro grupo y sería un honor, un placer, obviamente. Y van a ver que los cordobeses sabemos interpretar esa maravillosa chango, ¿cómo no van a saber, po? Esa maravillosa música de ustedes, nos dice. Se van a sorprender, la llevamos en la sangre. Y claro, los cordobeses, bueno, tienen un montón de músicos desde el principio, en el principio de siglo, sí, ¿no? Qué sé yo, cuando escuchaban lo de Suquía, los Cuatro de Córdoba, que es, ahora no se me viene, hablando de cordobesas, la Nora Tetamanti, ella de la ciudad,
Ella es de la ciudad, dice, ¿eh? Ahí le me estaba mandando un abrazote a la Norita, ¿eh? Que bueno, siempre es un gusto compartir con ella. A ver, ¿qué más? Vamos a... Por ahí estábamos hablando de la chucha, ¿no? De la chuchala, la samba que habíamos escuchado ahí por el pollo. Y claro, ¿no? Decir chuchalo, estás hablando de, del pelo largo, el pelo largo. Y en aquellos tiempos, en los bailes, ¿no? Le pegaba un grito de costado de la pista, un chango, y el otro le contestaba del otro lado y no grites, chuchalo, le decía. Y ese era papeliaya. Ese era una ofensa. Claro, decía, no grites, chuchalo, y esa era una ofensa. Una ofensa ya para los changos, ya para trenzarse. A ver, esta que dice, a ver, escucha esta. Para ti, madre, con todo mi corazón, y en tu nombre, para todas las madres del mundo. Jorgito, qué capo, el hijo del pollo, ¿eh? Muy bien, ahí el pollo Dalmacio Ruiz, en el conjunto Sentimiento, ¿no? Por acá teníamos a Estita. ¡Primera! Pero esperen. Les quiero comentar algo, ¿no? Les quiero comentar algo después. Ayer, 24 de marzo, una fecha donde se conmemora, ¿no? El golpe militar, ¿no? De allá de 1976. Feriado, de un día feriado. También cumplía año un changuito muy querido como ese Adrián Cardoso, ¿no? Y el tipo hizo una fiesta
una fiesta, pero de esas de aquella, ¿no? Eh, quiero explicarles, quiero contarles a la buena gente, a la gente de onda, ¿no? A la gente de onda, a la gente que apoya al Círculo Santiagueño, que va al Círculo Santiagueño, que fue por primera vez al Círculo Santiagueño, porque a veces hay comentarios, ¿no? Hay comentarios de mala leche por ahí, en donde nosotros, el Círculo Santiagueño, yo soy el presidente del Círculo Santiagueño, y lo digo con mucho orgullo, donde trabajamos una comisión conformada, este, no hacemos fiesta clandestina. ¿M? El que dice, el que dice fiesta clandestina en el círculo es un, no sé, no quiero calificar porque me da bronca. Que estamos autorizados, bajo protocolo, bajo el protocolo de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros, las peñas que hacemos, lo hacemos con protocolo, tomando todos los cuidados que podemos tomar, hablándole permanentemente a la gente, compartiendo esa charla desde los micrófonos, con la gente, pero que quede bien, bien claro, porque tonto o tonta la que dice fiesta clandestina hace el círculo. Círculo hace la difusión por la radio, hace la difusión por el Facebook. ¿Cómo van a decir fiesta clandestina? Por ejemplo, la de ayer. La de ayer la anunciamos en los medios de Facebook, en la radio, en distintos canales de internet. Así que no estamos haciendo nada clandestino. Nosotros lo hacemos bajo el protocolo que nos dieron y tratamos por todos los medios de cumplir con el protocolo. Eso lo saben los que organizan, como ayer estábamos atentos, siempre estábamos en comunicación con los jóvenes musiqueros como organizadores y nosotros como gente del Círculo Santiagueño, estamos permanentemente en contacto y bueno, viendo qué pasaba y creo que fue una verdadera fiesta, una verdadera fiesta, cada uno tratando de cumplir con el protocolo, porque de eso se trataba, de cumplir, y para que sea una verdadera fiesta había que cumplirlo. Los jóvenes musiqueros han cumplido, por supuesto, con todo lo que habíamos hablado. Hemos hecho una muy linda fiesta entre el Círculo Santiagueño y el cumpleaños del Chapu, así que agradecerles a ellos, quiero agradecerles a los jóvenes musiqueros, al sonido El Colla, que tuvo la mejor onda toda la tarde con todo, así que hemos visto el micro, hemos conocido el micro, ese famoso micro que un día vamos a hablar, un día vamos a dedicarle todo el tiempo a ese micro, así que bueno, vamos a leerlo. Eso les quería decir, que queden claro, quiero que queden claro, nosotros, la gente de la 23 y 111, no hacemos fiesta clandestina. Así que estamos autorizados a... Mire, les cuento más, porque vale la pena que les cuente. Nosotros, en el espacio que tenemos, podemos meter hasta 400 personas. Y sin embargo, no llegamos a 200. Estamos por abajo de lo que está permitido. ¿Por qué? Porque no queremos tener ningún problema con la municipalidad, con la gente de la municipalidad, que siempre nos apoyan, siempre nos están dando una mano. Entonces, nosotros no podemos
hacer cosas que no corresponden. Por eso tenemos la autorización para hacer por el 50% si antes metíamos 800, podíamos meter 400, y sin embargo, no ocupamos ni el 20%. Eso quiero contarles, quiero que ustedes sepan, y cuando van al círculo, vayan tranquilos, porque bueno, también vayan mentalizados que tienen que cumplir con el protocolo. Esa es la cuestión, cuidarnos entre todos. Creo que eso quiero que quede bien, bien en claro. Vamos a escuchar un temita más. Por ahí a veces algunos se ofenden porque dicen un temita, pero uno lo dice porque somos santiagueños y usamos el diminutivo. No lo hacemos como haciéndola de menos, ¿no? Tenemos la forma de decir, che, vamos a escuchar una chacarerita, y no es chacarera, no es chacarerita, no, pero nosotros tenemos la forma de hablar, tenemos la forma. Vamos a escuchar el tema de los bichos, y después vamos a leer todos los mensajes. Primera. A ver cómo se portan los bichos. Adentro está la yaco y he visto ya a un costado del camino unos 3 o 4 tutos que estaban chupando vino. Ajá, toma. Uno entonaba una samba golpeando un bombo legüero, invitándolo a los bichos para un asado con cuero. Ya me han invitado también. Sin hacerse de rogar llegaron las lagartijas, las iguanas orgullosas alababan a sucia. Ha comenzado lo que está desentonando de a poco, porque tardaba en llegar el contrabajo rococo. Y ahí venir enseguida, que empiece la segunda. Cuando la chuña bailaba un chamamé con el tero, le hizo lío el quirquincho porque le invitó primero. Se armó lío. Enojada está la chancha, no le mandaron tarjeta, pero igual se fue a bailar con un esfuerzo en chancleta. Liberación femenina. Actualizado el pollo. Un bizcachón bigotudo de comisario inspector, para la orquesta le dijo paguen derecho de autor. Paguen, cuando en mi pago se escucha en el rigor de la siesta el tuntum de los legüeros, los bichos están de fiesta. Toma. Los bichos están de fiesta. Mira ese invento del tipo, ¿no? Muy lindo, che, muy lindo. A ver, Adriancito, tócate una zambita para todos los bailarines amigos. Ahí está, escuchar la voz de Néstor. Bueno, vamos a leer los mensajes, ¿no? Vamos a leer los mensajes, no sé por dónde quedé, che, me perdí un poco. Néstor, mirá, Néstor Adrián Cardoso, está por acá, chango. Terminó cansado, che. Terminó cansado el tipo. ¿Qué lo tiró, Lito Hernández, mi querido amigo. ¿Cómo no nos vamos a dar un abrazo, chango? ¿Qué sé yo? Hola, chango, abrazo, Juancito, nos dice, mira, Lito. Lito está haciendo el sonido el domingo, Hablando del domingo, ya le hemos puesto completo, chango, Está completo para el domingo. Qué lindo, che, qué lindo, así que ya no anotamos más.
por eso, ¿no? Bueno, uno cumple con el protocolo, cumplimos con el protocolo, por eso no anotamos más. ¿No? Hola Juan, te estamos escuchando con mi mamá. Quiero un tema para mi mamá, el tesoro más grande que tengo, beso. Nos dice la Nora Herrera. ¿Qué será que quiere escuchar, no? ¿Qué será que quiere escuchar la Nora? Ahí le vamos a dedicar algo. Y bueno, decime cómo se llama tu mamá, ¿eh? ¿Cuántos años tiene? Betty Carreira, ¿eh? También nos está viendo. A ver qué nos dice el cumpleañero, che. Como siempre, una emoción volver al Círculo Santiagueño, este lugar que me recuerda tanto. En serio, Chago. A ver, ¿cómo te puedo decir? A mí siempre me pasa esa cosa de decir los jóvenes, bueno, uno, para mí por lo menos, digo, es decir, Néstor Cardoso, qué sé yo, y nos hace muy bien y nos emociona, ¿no? Porque él decía, ¿no? Que el Círculo Santiagueño era la casa de los jóvenes musiqueros, y bueno, decía un montón de cosas muy lindas, ¿no? Cómo no, claro. Volver al Círculo, este lugar que me recuerda tanto a mi viejo. Gracias, Círculo Santiagueño, por abrir sus puertas a los jóvenes musiqueros. Chango, siempre ha sido un placer recibirlo. Gracias a cada uno de los que compone la comisión. Muchas gracias, nos dice eh, eh, Adriano. Ha sido una fiesta. Realmente ha sido una fiesta. Con todas las letras, con todas las letras ha sido una fiesta. El cumpleaños de Adrián, cómo abrazó mujer. Todos se querían, las chicas, todos se querían sacar fotos, che, ahí queremos sacar fotos, ahí con el cumpleañero, qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿no? Uno lo toma de esa manera con un humor, con mucho humor, porque, repito, ¿no? Ha sido una fiesta, con todas las letras. Una fiesta. Siriaco, no tenés que dar explicaciones, siempre va a haber una mala leche, todo te conocemos, amigazo. No, ojo, yo no hablo para lo mala leche, no gasto nunca gasté nada de energía en las cosas negativas. Yo le hablo a ustedes, que son mis amigos, los que escuchan, los que nos siguen, los que nos acompañan, lo que no, estamos permanentemente de alguna forma vinculados. A ustedes les hablo. No, yo no gasto esa energía negativa, no, olvídate. Te quiero ver tempranito el domingo, Chango, poniendo el sonido. Así que el sábado a dormir temprano. Ahí le estamos abrazando, Chalito. Qué lindo cada vez que nos encontramos, Lito. Roberto Jiménez, buenas tardes. Lilia Portillo, también. Nilda Alomo. La Nilda Alomo nos está viendo de allá de Los Pagos, creo que de Merlo. Me olvidé de. No, no es Matera, es bueno, me olvidé a donde corresponde, donde vive la Nilda. Martín Vanega, fundamental cumplir con el protocolo. Abrazo, Siriaco. Sí, señor, claro. Es así, Chango. Si nosotros, todos queremos, todos la gente que quiere seguir yendo a una peña, tenemos que cumplir. No hay alternativa. Así es, no hay alternativa. Entre todos, tenemos que cumplir. Cada uno de su lugar y no va a haber problema.
No va a haber problema si cumplimos. Ahora, si todos hacemos un desastre, bueno, no va a haber más peña. Eso se los dije ya a mis compañeros, eso ya está bien aclarado con mis compañeros de la comisión. Si no se cumple con el protocolo, no hay más peña. Así es el tema, así de corto, ¿no? Eduardo, bravo, el Edu, Juan, qué bueno, salió todo. Sí, Edu, el Edu, el Edu es el comodín, es el Edu, ahí con nosotros. La verdad que trabaja y trabaja y trabaja, así que bueno, agradecerte, Chango, la verdad, agradecerte por toda la mano que nos das, el Edu Bravo. Nora Herrera, mi mamá se llama Adelaida, tiene 89 años, si tenés algo de Catango. Sí, bueno, ahí vamos a escuchar algo de los jóvenes, mientras tanto buscamos algo de Catango, ¿sí? Ahí vamos a buscar algo del Catango. Sí, tengo un montón de Catango aquí. Y a ver, vamos a escuchar algo de los jóvenes, pero este disquito debe ser uno de los primeros de los changos, ¿no? A ver, Adriancito, tócate una zambita para todos los bailarines amigos. Adentro nomás. Otra vez, muchachos. Lindo, a la vuelta. Lindo, muchachos, y que venga la otra nomás. Vamos de vuelta. A la vuelta.
Muy bien, ahora sí. Estaba hablando mudo, che. Ahí está, ¿no? Los jóvenes musiqueros. A mí, yo siempre paso, ¿no? Este CD, porque no sé, eh, me llega mucho, me llega mucho. Vamos a escuchar Chacarerita, después vamos a ir buscando acá tango, después vamos a ir leyendo los mensajes. Y para todos los bailarines, vamos a cantar un escondido, todo maestro. Escondido había sido. Adentro, recordando tiempo he sido, cantaba un serenatero. Escondido en su guitarra con su poncho y su sombrero. A la vuelta, al pie de un balcón, un perdido amor y una santiagueña que no encuentro. A pañales nomás, eso. Quien lo igualitó en un carnaval, bailando solito en el polvaderal. A ver las cosas. Hay tiempo feliz, ¿a dónde estarán? Mis ojos en llanto buscándolo están. Lindo, lindo, y que venga la otra. Adentro, añorando tiempo ha sido de la ronda y los cocheros. Que lo bailé con orquestas en los patios solariegos. Llevando el violín al amanecer y en mi no machalo cambiando mujer. Le toca la moza, buena moza. De rosa besar igual que una flor, la noche vestía con luz del farol. Y nos vamos, hay tiempo feliz, ¿a dónde estarán? Mis ojos en llanto buscando no están. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos escuchando a los jóvenes musiqueros, che. Por ahí estoy viendo, ¿no? Que decían Mariana y Claudio Cruz. Estaban preocupados, y estaban anotados para el domingo. Y si no, la memoria no me traiciona, creo que son los primeros que están anotados, che. Si la memoria no me traiciona, creo que son los primeros que están acá. Mirá, a ver. Hola Juan, te estoy escuchando, lindo el programa. Pásame un tema de Carlos Infante, Rubén de Merlo. Chango chulo, ¿eh? Rubén Alomo, ahí también nos está escuchando. Bueno, vamos a ir cumpliendo, vamos a buscar Alcatango, después vamos a buscar algo de Carlos Infante para Rubén, para complacerle ahí el pedido, ¿no? Habíamos quedado que, sí, ando ahí medio perdido. A ver, acá estamos, acá estamos. Acá estamos, un audio, vamos a escuchar un audio, a ver cómo estamos, cómo sale. Bueno, hola, ¿qué tal? Le habla Néstor Adrián Cardoso, violinista de Joven Musiquero, conocido como, Chapulín. Darle las gracias, en primero y principal a todo lo que, como puse en el mensaje, todo lo que compone Círculo Santiagueño, a vos, Juan Siriaco, la verdad que, siempre, como lo expresé en el mensaje, es un gusto compartir, ¿no? Es un gusto ver los chicos, volver a los escenarios también, que a nosotros los músicos tanta falta nos hace.
Y bueno, ayer con fecha de mi cumpleaños ya pude hacerlo también. Y la verdad que dura todavía la emoción, dura todavía la emoción. La gente se fue muy contenta. Eh, Creo que unas personas que vinieron de Loma de Zamora, una pareja mayor, me agradecieron que yo después le dije que no era yo el indicado, sino a la comisión, por el cuidado que tuvieron. Cada rato si se acercaba a la comisión o alguno del círculo le decía del distanciamiento, le decía lo del barbijo, es decir, siempre dice gracias a ustedes, me decían a mí, porque bueno, yo estaba ahí al frente, gracias por cuidarnos, dice, la verdad que nos sentimos toda la tarde muy cuidados y disfrutamos un espectáculo muy lindo, así que nos vamos más que contentos. Quería hacérselo saber a ustedes también, porque esa es responsabilidad de ustedes y la han cumplido a rajatabla, ¿no? Así que nada, chicos, gracias a cada uno, gracias a todos los que pudieron ir, la verdad que contentos, le mando un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Cariños. Ahí está el Adrián, ahí está el Adrián, que era, que estamos ahí a palo y palo, casualmente, como decía ahí, ¿no? Tratando de recordarles cada rato. En la conducción estaba Jorge Casco, que también ha colaborado mucho con ese tema del protocolo, ha colaborado mucho y bueno, cada rato él estaba diciéndole desde el escenario, la verdad. Hemos trabajado cómodos desde todos los puntos, ¿no? Con los jóvenes musiqueros. Y sí, no es para menos que le dure la emoción, le debe durar la emoción y el cansancio también, ¿no? Porque, bueno, nosotros estuvimos desde muy tempranito, estuvimos prácticamente de las 7 de la mañana para poder llegar bien hasta a la hora que la gente empieza a llegar. Por eso estábamos bien plantados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que son de esas fiestas que emocionan, son de esas fiestas que la gente no se querían ir, che. Claro, bueno, el tema es así, más o menos hasta las 5, ¿no? Después un poco más y bueno, después ya va parando la música y todo eso, y los otros están emocionados, ¿viste? No se quieren ir, y bueno, y así lo vamos, así vamos compartiendo, las emociones de cada uno. Bueno, Juan, algo del Catango. Bueno, ya lo tengo, Norita. No de nada, amigo, mientras uno pueda ayudar a la institución y a vos y a David, voy a estar por lo que son buenas personas, buena gente. Abrazo, nos dice el Edu Bravo. La Débora Ebrogini. Hola, Juan. Buenas, quiero un tema que estoy escuchando. Besos, nos dice la Debo. René Sequeira. Hola, Juan. Me lo has guardado a la Che, están todas guardadas, chango, pero mira el cartel, dice completo, dice completo el cartel, guarda, no, ya está. Hermoso día ayer, Juan, en el círculo, nos dice la Débora Esbrogini. Sí, ha trabajado la Débora también con nosotros, así que bueno, ha caminado porque bueno, estaba junto con el Pillo Reynoso, encargado un poco de la gente, de servir y de atender, y bueno, hay que caminar y andar, ida y vuelta. Así que bueno, muchas gracias, Debo. Vamos a ir buscando ahí el Catango. Era para doña Adelaida. Adelaida, ahí está.
para doña Adelaida, la mamá de Nora, quiere escuchar este chango fiero. A ver, ahí va. ¡Chacarera! Yo soy del pago del Quebracho y el Mistol, donde la luna es santiagueña igual que yo. Traigo del vientre de la tierra este cantar, donde se marcha de contento el carnaval. Desde changuito con mi tata yo aprendí a darle al bombo, la guitarra y el violín, para sentir y brincar de gusto el corazón, tocar de oído y bien criollito es lo mejor. ¡Segunda! Allá en el barrio de Los Lagos yo crecí, junto a mi abuelo que tocaba el mandolín. Tuve la suerte de nacer tal como soy, con este oficio de ser músico y cantor. En mi familia solo quieren escuchar zambas, vida, la chacarera y nada más, para sentir y brincar de gusto al corazón, tocar de oído y bien criollito es lo mejor. Muy bien, ahí el catango cantándole a doña Adelaida. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Me había pasado de la raya ahí. A ver, vamos a buscar algo más, uno más. Recuerdo de mi Loreto, a ver. ¡Escondido! Adentro, al tiempo los carnavales, en mi pago suele haber cantores de toda Laya, cantar al amanecer. Mozas de largas polleras, en sulky sabe llegar, envueltas en serpentinas, airosas para bailar. Y los mozos a caballo llegaban a trincherear, unas mozas en las ancas entre potas reventar. De acá una cosa que yo cuente, otra que usted pueda ver, aquello tiempo pasado, ojalá podamos ver. ¡Segunda! Adentro, Loreto de mi recuerdo, imposible de olvidar. Hay junitas, dos vidalas, con cajas saben cantar. Alfabético.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. De la rosquetera celebran su festival, luchango pitando echalas, su magia es artesanal. Misterio de Salamanca, donde el diablo suele andar, somos amigos del duende, él me enseñó a zapatear.
bailan 7 chacareras para su males curar. Muy bien, ahí está, hemos cumplido, che, con doña Adelaida y la Nora. Ayer andaba el chango ese, hizo una pasada por ahí, che, por el círculo, ¿eh? Siempre es una pasada, él siempre está, siempre, el Catango siempre está, por lo menos con nosotros siempre está. Para lo que guste mandar, siempre es así, ¿no? Tipo, no falla nunca, ¿eh? Así que lo estamos abrazando, lo estamos saludando, por supuesto, al Catango loretano, ¿eh? Bueno, ahí para Rubén Alomo, para la Debo, Carlos Infante, un tema, creo que, un tema que nos gusta a todos, un tema que nos gusta a todos. El Lingerita. En un barrio de Santiago hay una cruz milagrosa. Las chinitas y los changos le llevan fragantes rosas. Prenden velas día y noche en la cruz de Lingerita. Rezos, plegarias, promesas brindan al alma bendita. Cuentan que una noche oscura y en un boliche cercano estaban unos paisanos luteando muy divertidos. De pronto entró un mal vestido y andrajoso como quiera. Era un barbudo lingera, quién sabe de dónde ha venido. Con su amable sonrisa a tuito lo saludó y al bolichero pidió, para poder matar su hambre, le vendiera queso, fiambre, un pan, 1 litro y vino, y de un pañuelo cochino desató un billete grande. Se cobró el bolichero dando el vuelto a Lingerita y agarrando sus cositas rumbo a Guaycondo marchó. Y cuando a las vías llegó lo alcanzaron 2 matreros, le quitaron su dinero y allí tendido quedó. En un gran charco de sangre lo hallaron de madrugada. 2 profundas puñaladas cortaron su triste vida. Y la gente conmovida, viendo muerto a Lingerita, llevan flores y velitas a su alma desconocida. ¿Quién era Lingerita? Nunca se pudo saber, pero él siempre ha de tener una velita prendida. A un costado de la sequía, de la vía y el camino, la cruz de palo se encuentra marcando un triste destino. Lingerita de Guaycondo, quién sabe de dónde has venido. Qué lindo, ¿no? Esta canción, ¿no? Que el Lingerita, es una historia, vaya a saber, ¿no? Si es real o no, pero bueno. Atrás fue un ya finales de los años 60. En los años 70 comienza su lista y no le ha ido nada. Le ha ido muy bien porque tiene muchos discos editados en el mercado discográfico nacional y siempre tiene una canción que siempre recordarlo y evocarlo. Esta noche está aquí para cantarnos, para que disfrutemos
disfrutemos de su música, de su voz, su estilo personal. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, que se merece por todos estos años que él le ha brindado al folclore. Y después de muchos años, aquí está cantando en la banda. Bienvenido a la banda, don Carlos Infante. Fuerte el aplauso para él. Cuando escucho nada, todos sabrán de dónde soy. Soy del pago donde el sol revienta en cada mañana, acariciando la rama donde un pájaro en su nido mira a Dios agradecido de su bondad soberana. Soy de allá donde la gente se desborda en su nobleza, donde la mano se aprieta para saludar a un amigo, se hace techo, se hace abrigo, para cuando guste y quien quiera. Esta es solo la manera que entendemos aquí en mi pago. Esa es su casa, paisano, mi Santiago del Estero. Adentro, si sientes que mi querer no es rosa para tu rosar, cortarla con tu desdén, que lágrimas hay brotar. Mi sueño grabado está, grabado el punto final. Mi sombra te ha de seguir, mi sombra te ha de buscar. ¡Buena, buena, buena! Amores que no han de ser, se olvidan sin recordar. El mío no ha de morir, el tiempo ha de perdurar. Te dejo mi corazón sangrando de soledad, rociado con tu querer, que empezó a despertar. El río lleva al caudal, soñando de regresar. Yo sueño con tu querer, invito a mi despertar. La luna se esconde ya, dejando al amanecer, alumbra con claridad la rosa de tu desdén. Si quieres volverme a ver, gozando felicidad, recuerda que fue mi amor, a tu soledad. Te dejo mi corazón, sangrando de soledad, rociado con tu querer, el beso ha de despertar. Ahí está en vivo, ¿eh? Carlos Infante, che. Muy buenas noches, hermanos santiagueños. Hola, Moni. En realidad, después de 27 años voy a volver a cantar aquí. Ha pasado mucho tiempo. La última vez que canté aquí en este lugar fue con los Sin Nombre, pero solista nunca estuve aquí. Es la primera vez. Me siento muy orgulloso de volver aquí a la banda. Sé que han venido muchos amigos, han venido a vernos, gente del interior, gente de aquí, gente de la ciudad de Santiago del Estero.
Y bueno, yo he querido saludarlos como buen santiagueño en el recitado con la melodía de esta chacarera, que es un himno de Santiago del Estero, la música de don Julio Argentino Jerez, ese bandeño que dejó tantas cosas para los santiagueños. Y el tema cantado en chacarera es un tema que le pertenece la letra que le argañarás, la música me pertenece a mí. Su título es Les dejo mi corazón. Dios quiera que lo podamos dejar algún día para todos. Bueno. Antes de seguir cantando, quiero saludar a toda la gente que ha hecho posible aquí para que nosotros podamos estar, a todos los que han puesto ese granito de arena. Felicidades a mi amigo More por su cumpleaños en la música, los 27 años que cumple. Gracias, amigo, por lo que haces a través de tu radio, de tu música, de FM Satelital. Gracias nuevamente por acordarte de mí, porque en realidad te conozco de hace muchos años y bueno, por eso es que estoy contento de volver aquí, como lo dije hace un momento. Y bueno, vamos a seguir cantando y esta vez voy a cantar una samba que le pertenece a un gran autor argentino. Él era de Tucumán y grabó esta samba hace muchos años y dejó tantos versos y tantas coplas en todo el mundo como fue don Atahualpa Yupanqui. De él voy a cantar esta samba que lleva por título La Andariega y dice más o menos así. Nunca me supo ayudar y hoy me da tanta duda. ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Me acuesto sobre el apero, toda la vida es ausencia. ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Toda la vida es ausencia. ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Esta zambita andariega, nacida en el arenal, de tanto vagar conmigo, mi pena de andar y penar. Nunca me ha dado la vida un rancho donde soñar y hoy me desangra la pena. ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Me acuesto sobre el apero, triste me pongo a pensar. Toda la vida es ausencia. ¿Quién sabe mi alma si se acordará?
toda la vida esa ausencia, quién sabe mi alma si se acordará. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos, en vivo, don Carlos Infante. Un hombre realmente que no ha venido mucho a Buenos Aires, ¿no? En estos últimos años. No sé por qué, será que cobra caro, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, vamos a ir buscando algún, algún chamamecito, che. ¿Qué quieren? Tropical, ¿eh? ¿Qué quieren? ¿A qué chamame quieren escuchar? Escucha este, escucha este. Primero vamos a leer quiénes andan por acá. Vamos a leer quién anda por acá. Gladys Key, buenas tardes. Jesús Pereira, también lo estamos saludando. A la Mónica Umbides, hola Juan, nos dice. Roberto Silva, hola Chango, ¿cómo estás? Viviana Ibáñez, buenas tardes, también lo estamos saludando a todos, a toda la gente que nos acompaña. Vamos a buscar un chamamecito, che, un chamamecito. A ver. Tata. Allá en Campos de Corrientes, frente a un arisco rodeo, engreído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándole a un overo. Y hace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo, hecho a embestidas y a guampas, y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye, como un salto en la contienda, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda. Clásico, ¿no? Un clásico. Bueno, este es un... ¿Qué músico no ha tocado este chamamé, no? Decía ayer, hablando con los changos ahí, bueno, lo que es el chamamé santiagueño, el chamamé correntino, pero bueno, yo voy a empezar a invitarles, ¿no? A los correntinos, porque que también vamos a romper con esa cosa de que, bueno, los correntinos hacen chamamé y el santiagueño folclore. ¿Por qué no juntarnos? ¿Por qué no juntarnos entre correntinos y que son los que han metido en esta provincia todo lo que es el chamamé, el folclore, junto con los salteños, los cordobeses, ¿no? Los tucumanos, los de Cuyo, la música en esta provincia de Buenos Aires, que bueno, hay tantos patios, tantos lugares en donde el correntino vuelca sus penas, como
más o menos lo mismo que nosotros, ¿no? Porque el correntino es muy de añorar, muy de volver y todas esas cosas. Por eso hay muchos lugares de correntinos y de santiagueños. ¿Por qué no traer un grupo de los correntinos? Bueno, que vengan también al círculo santiagueño y todas esas cosas. Vamos a trabajar para eso, como vamos a trabajar para hacer un vínculo también con los artesanos que existen desde cuando nace la vida en el mundo, ¿no? Porque, bueno, el artesano es una gente que fue creo que el primer trabajo, ¿no? El trueque de cambiarse sus artesanías. Tendríamos que hablar un día, dedicarle un programa al tema de los artesanos, y quiero volver a tener ese vínculo que tuve en algún momento con un montón de artesanos para que vengan al círculo, también a exponer sus cosas en cada evento, y bueno, que podamos tener un ida y vuelta ahí con los artesanos, lo mismo con los ballets. Vamos a trabajar en esa dirección, y bueno, los músicos que siempre están, siempre están. A ver, esto es para el domingo, Mar Campos, ¿cómo estás? Una niña que conozco muy de chiquita, Mande un abrazo, che. Mar Campos, una chica que conozco muy de jovencita, bailarina. Endiablada la chinita. Salamanquera. Hija de los queridos amigos. Esto es el domingo, Grupo Será. El violín de Cristian. El bombo de Néstor Campos. Ruti en la batería, che. Primera guitarra, Omar Siku. Ahí está, a ver, el grupo Será. Demuestre. Ya no hay más entrada, ya no hay más entrada para el domingo, Palmas y palma y palmas y palmas y palma, más palma, más palma, más palma y chacarera. Grupo Será. Con las manos amasando el barro, sentada en el suelo, mataquito llera. Su mataco pintando un cigarro, tocando bajito, que tengo su quena. ¡Wow!
lado de la sequía, igual que el hornero, va mojando con gusto la tierra que Juancho le trajo de algún hormiguero. El secreto que tienen los indios, ese barro se lleva la baba de hormiga. Así salen las 8 más fuertes que duran años y para toda la vida. A Malacha volviendo los tiempos que el indio mata con su suelo vivía. Ya no hay más en San Todos, donde en San Francisco él lo bendecía. Ay, no más, ay, no más, ay, no más. ¿Quieren más grupos? ¿Será? El domingo en el Círculo Santiagueño. En el sonido, ahí va a estar el hito, ¿eh? Escucha este que me lo han hecho los changos, ¿eh? Para nuestro gran hermano y amigo Juan Siriaco Tevez y todo su programa aspamishki.com, esta hermosa chacarera. Dale, chango. Vamos, Marcicu. Que se pudra con el grupo Cera. El domingo se pudre, ¿eh? Te voy a contar si quieres cómo es la vida, mi pago. La pucha que es un halago, contarte con alegría. Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. El cielo tiene ventanas por donde el sol nos despierta. Dejamos la puerta abierta por las vistas mañaneras. Un ritmo de chacarera que pone el alma desierta. Que cuelgan de los tunales, borrachito de luna, como amasan con la cuna, pa' comer tinana rompe, el viento pasa el galope cuando la noche madura, a ver lleva para siempre perdida como una estrella, el embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes, será en las noches azules con patio de chacarera. Para Juan Siriaco Tevez del grupo Cera. Grande. Sonrisa de que endulza tu rostro de arena y barro. Es el viejo Mishkimayu. Ahí está, ¿eh? Ahí está. El domingo, los chicos del grupo Será la rompen, ¿eh? Vamos a escuchar estita. Escucha. Ahí está, ¿eh? Escucha estita. Otro amigo de todos, de todos nosotros, ¿eh? Piqueloto, ¿cómo andas, chango? Muchas gracias a todos. Yo soy el festivalero y solo vine a cantar aquí. Yo no busco que me aplaudan, solo deseo hacerte feliz. Me dicen festivalero, traigo alegría en mi canción. A la pena no le canto porque hace daño al corazón. Festivalero soy, señor, un mensajero del amor. Festivalero soy, señor, un peregrino trovador. Festivalero soy, señor, traigo esperanza en mi canción. Festivalero soy, señor, porque Dios quiso, soy cantor y me acompaña mi guitarra trasnochadora de mis sueños. Y aunque mi alforja esté vacía, de la alegría soy el dueño. Usted está escuchando aspamishki.com, la radio en línea. Yo soy el festivalero aventurero, un soñador que sabe que no hay fronteras, que todos tienen un corazón. Me dicen festivalero,
jornalero traigo las coplas, de aquí y allá zamba, canto, chacarera, carnavalito, donde falta festivalero soy señor, un mensajero del amor, festivalero soy señor. Y así nos vamos yendo, ¿eh? Traigo esperanza en mi canción, porque Dios Escuchá esta que viene, ¿eh? acompaña mi guitarra trasnochadora de mis sueños, y aunque mi alforja está vacía, de la alegría soy el dueño. Yo soy el festivalero. Abelito Massa, che, un amigo de todos nosotros, ¿no? Qué pila que le puso, qué pila. Escuchá esta, escuchá. Oh, Yari. Alejandro Iñiguez, chango de la banda, ¿eh? Machu chacarera tancha miasca sumasta tarerania tamishkipi purejina purispa Sacha guitarra mula ni cuerdas ni chaguarmanta cachunguaira igualasca clavijas vinalmanta Ronco machu miku miku kanisa chaukulmanta Siru isute ikayanta pakasa ni naikimanta Chacarera sachamanta yakiku puriteika Koyuyoy natamunay mampoko chiay sonkoita Chunky nomás. Después escuchamos a Quique Loto, ¿eh? Con frutos del folclore. Una vieja chacarera y muy linda por demás encontré por Atamishki yendo como quien anda. Qué dulzura, ¿no? Y era una sacha guitarra con las cuerdas de jaguar, afinada con el viento, clavijeros de vina. Viejo tronco carcomido, en medio del monte soy. Si te sirvo para leña, llévame pa' tu fogón. Chacarera, sacherita, si anduviera triste yo, igualito que el coyuyo, madúrame el... Muy bien, ¿eh? Ahí Alejandro Iñiguez, che, la sacherita. Este tema lo tenemos de cortina en la segunda hora de Identidad Santiagueña. A ver, don Quique Loto y frutos del folclore. Toma. Que se lleven los vientos estas coplas que te canto, tal vez así que apiades de este ser que te ama tanto. Que no vuela, acércate, palomita mensajera, y dile en la orejita que este amor no es para cualquiera. En un papel de carta explicarte yo he cantado, todas las letras con mi llanto se han borrado. La letra morbidita y te pide tu enamorado, que siempre ha de esperarte, solo Dios sabe hasta cuándo. Escucha, Dante Maldonado.
veces me pregunto si este esperado es en vano, si no estará gozando otro más afortunado. Tal vez si tus amores se consiguieran llorando, te mandaría un pañuelo empapado con mi llanto. Qué muerte más dichosa, asfixiarme con tus besos, morir con tus suspiros, ahorcarme con tus cabellos. Dame tu amor, vidita, y te pide tu enamorado, que siempre ha de esperarte, solo yo sabe hasta cuándo. Muy bien, ahí estamos disfrutando la música de Quique Loto y bueno, ya casi como que nos vamos yendo, ¿no? Casi ahí como que no se va terminando. Y a ver, Ajá. Monta bueno un burro pardo por un camino de tierra, no he visto a don Yuma Gómez que iba llegando en Herrera. Con solo mirar sus ojos, sabes la vida que lleva, que largo se hace el camino para cada carga o con pena. Qué buena gente es don Yuma, eso siempre sé decir. Qué mala brecha en la vida pa' que ella lo trate así. De tres puertas hasta Herrera hay una legua no más, pero para un pobre viejo es toda una eternidad. Como su rancho es tan pobre, nadie le sabe pasear. Cerquita las elecciones, seguro que van a andar. Mucha noche yo he pensado cuánto Yuma más habrá, sufriendo la indiferencia dentro de la sociedad. En el patio de esa casa, llorando un árbol está, que no tira el mal burro y a Yuma Gómez silba. El desierto vendiendo queso de cabra, por el pueblo sabe andar, pa' hacerse una monedita y aguantarle un poco más. A ver su rancho tan pobre, ay qué dolor que me da, así que diría Yupanqui de uno pasó por acá. Ahí está, ¿eh? Quique Loto, che. Hermoso, ¿no? A ver. Vamos a ir buscando para... Así como que nos quiere la cosa, ¿no? A ver. Escucha este. Como la tarde tu amor se me va.
Casi nos vamos yendo, ¿eh? Vamos a ir escuchando. Vamos a escuchar después Locura Chaqueña en cumbia. Y una estrella en la noche mojada. Ay, 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 ay. Ahí está. A ver, le había dicho Locura Chaqueña. Vamos a escuchar. Locura Chaqueña. ¿Qué le parece? Mucho sentimiento para todas las madres presentes esta noche, para las madres que vieron sus hijos partir lejos de casa en busca de un trabajo y de un bienestar de la familia. Le dedicamos este temita el día que salí de casa. El día en que salí de casa, mi mamá me dijo, hijo, ven aquí. Puso su mano en mis cabellos, me miró a los ojos, comenzó a hablar. Por donde quiera yo te sigo por mis pensamientos, que estaré. En mis oraciones yo voy a pedirle a Dios que te lo brinde. Bueno. Yo sé que ella nunca comprendió. Omar Manen. Hola. Hola Juan querido, nos dice. Hola Omar. Un pájaro y quiere volar. ¿Cómo dice? Quería continuar así, mas su destino quiso contrariar. Y la mirada de mamá en la puerta la dejé llorando, Ahí está, Locura Chaqueña. A ver, unita más. Y esto va para todas las radios AM y FM que difunden nuestra música. Gracias por el aguante. Omashpamishki.com.ar. En el barrio allá donde yo vivo, hay una chica que es mi vecinita. Ajá. En el barrio allá donde yo vivo, hay una chica que es mi vecinita. Es la más popular de mi vecina, por tener unas piernas tan bonitas. Esa. Es la más popular de mi vecina, por tener unas piernas tan bonitas. Cuando vas subiendo los escalones, yo me quedo mirando para arriba. Cuando vas subiendo los escalones, yo me quedo mirando para arriba. Voy mirando la figura de sus piernas, mi vecina, vecina de mi vida. Voy mirando la figura de sus piernas, mi vecina, vecina de mi vida. Ahí vamos, y vamos cambiando. De estilo, Va nuestro sencillo homenaje para todas las familias ladrillera de parte de Libertad Chamamecera. Tata. Acordeón, ven, acompáñame. Hoy vamos a homenajear a estos queridos compañeros de oficio ladrillero, trabajo desgastador, con secuelas en tu cuerpo que va dejando a través del tiempo. Manos castigadas por el barro en verano y en invierno, en transpiración que va cayendo como lágrimas de tu cuerpo.
hornallas que se van levantando como caminos hacia el cielo, mientras que con tu sudor se llenan bolsillos ajenos. Voy moldando mi salucay como truenos en el cielo y voy apilando lindos recuerdos de compañeros que ya no están. Mis manos temblorosas van escribiendo estas losas. Por conocer el oficio se ponen nerviosas. Más que merecido homenaje a estos queridos compañeros. Maquinista, palero, cortador y viero. Con orgullo de familia, corazón de guerrero. Y defienden como bandera su oficio de ladrillero. Y así nos vamos yendo. Ladrillero de ley, ¿eh? Qué oficio, ¿no? Qué oficio de los santiagueños. Muy sacrificado, ¿eh? Muy sacrificado. Oh, soy gaucho. Un saludo para la familia Miranda de Loreto y toda la gente del paraje La Resbalosa, Santiago del Estero. Saludo para mi amigo Mar Manen del grupo Será. Soy gaucho santiagueño, no lo voy a negar. Algarrobos y quebrachal rodean el rancho mío. En verano tengo sombra, en invierno un buen fogón para ahuyentar el frío. Para saber dónde anda mi tropilla, de noche escucho el cencerro. Si se acerca algún puma, salen toreando mis perros. En esas noches de luna llena, cuando pulso mi guitarra y le saco una melodía, se me hace que desde el cielo me aplauden las Tres Marías. Y para el amigo Luis Zurita, bien gaucho y santiagueño, que lo baile, que lo baile. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, che, ahí, Libertad chamamecera, Y bueno, nos vamos a ir yendo con este, escuchá. Un gustazo estar un año más aquí en esta casa amiga. Un loco. Voy a pedir aplauso para la Virgen de Lourdes y para el Señor de los Milagros. Aquí le estamos homenajeando, Y le vamos a hacer el balsecito para que la Virgen y el Señor de los Milagros nos ayude, que todo termine bien, que no vaya a ver una porquería que vengan macaneando, queriendo pelear. Pues lo vamos a correr a la mierda aquí. Balsecito, los aplausos para la Virgen, vamos. Palito y su banda. Nos vamos con Palito y su banda, Vamos a revisar todo. Y hagamos un trago enseguida.
palito para la Virgen. Bueno, vamos a seguir, bueno. Bueno, aguanta, Palito. Nos vamos a ir despidiendo, ¿eh? Nos vamos a ir despidiendo, saludando a todos los que nos acompañaron, de alguna forma, a través de lo que es el Messenger, los mensajes, muy, muy agradecido. Y tenemos problemas en la información. A ver, ahora vamos a ir mirando. Siempre Facebook tiene problemas, che. Bueno, nos vamos con Palito, nos vamos con Palito y su banda. Será hasta mañana. Muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Queremos agradecer primero a Víctor y a su papá, a mi compadre Domingo. Muchísimas gracias por habernos convocado cada año aquí en A ver, antes de irme, les quiero decir que ashpaminsky.com.ar siempre queda, a las 24 horas suena esta música, la música que ustedes escuchan. Nosotros salimos del Facebook, salimos de YouTube, pero www.ashpaminsky.com.ar siempre está sonando a las 24 horas todos los días. Así que bueno, ahora sí, chau, hasta mañana. No te jodes, Juanchi. Si no, déjamelo a Sergio ahí, súbile. Ya te lo voy a traer que te hago la brujería, vas a ver. Bueno, contento los que comparemos Palito y su danza. A los amigos de los puestos que estaban ahí, que querían que les mandemos saluditos. Muchísimas gracias. La verdad, no hemos podido estar la vez pasada. Para la amiga que ha venido ahí de los puestos, muchísimas gracias. A los muchachos solteros quería que les mandemos saludos también. A los changos de Taquello, los 11 leones que están por ahí. Vamos a ir haciendo merenguito nosotros, señor Gastón. ¡Vámonos más! ¡Oiga! Ahí está, y rasca la mierda. Muchacha de ojos bonitos, carita de primavera, con mi alma ilusionada, te canto voz de cielo, tu cabello rubio aliento, tu boquita es una flor, por tu divina muñeca, te tira mi corazón, te la vivo soñando, que algún día me amarás, me cielo y me pregunto si ese día llegará. Héctor Benavides, un abrazo. Quisiera, pero no puedo, siento amarte de verdad. Sigue. A cantar para todos los muchachos que andan trancando los pájaros, que vayan a trabajar estas porquerías. ¡Vámonos! ¡Oiga! ¡Duro! El de Soronia, escucha el piano de la nave, el de de Serena es, al grabador de la luz, echa que la golosa, hace de amor y pasión, el diría que lo de entrar, si las es que por el ver, que es bien libertad, de la que va a salir de peor, no vi que se ausenta, que Dios se agloren, se gloren, con esta, se presente hasta, una brava once, aquí fría, de tu pan de vida, de el ser civil, ¿verdad? Amigo, ¿quién me da?